paso a la penúltima conferencia de la mañana, titulada Problemas prácticos del concurso consecutivo, de la mano del ilustrísimo señor César Suárez. Él es magistrado del Juzgado Mercantil de Tarragona y también es coautor del práctico Segunda Oportunidad de VLEX. Así que cuando quiera, señor Suárez, puede intervenir. Muchas gracias. Bien, buenos días. Pues muchas gracias a VLEX, a Federico Adán por la amable invitación a estas jornadas. Bien, yo en mi condición de juez, la verdad es que siempre considero que lo más útil que podemos aportar a este tipo de webinars, que es como se viene haciendo últimamente por las razones que todos conocemos, pues lo que antes eran jornadas presenciales, ¿no? Es aportar la experiencia que tenemos en los juzgados y por lo tanto, digamos, no estar tan pegados a la ley, sino pues ir analizando cuáles son las circunstancias, digamos, más polémicas, y por ahí va el tono general de mi ponencia, o al menos pretendo que así sea, ¿no? Porque es verdad que estamos ante un tema absolutamente actual. Si la llamada ley de segunda oportunidad es cierto que ya lleva unos años, ¿no? Y posibilitó la entrada en concurso de una auténtica revolución, que es la posibilidad de exonerar deudas, por lo tanto limitar la responsabilidad patrimonial individual, por lo tanto una auténtica excepción al 1911. Sí es verdad que esto ya lleva unos años y que veníamos generalmente diciendo que señalando que no se estaba utilizando, no se estaba haciendo uso en términos cuantitativos, ¿no?, de las verdaderas posibilidades de la ley. Pues es cierto que ahora, con la situación de pandemia, parece evidente que la ley de segunda oportunidad, tal y como viene ya ahora determinada, actualizada por el texto refundido de la ley concursal, en principio cabe suponer que tendrá mucha mayor aplicación y que veremos un considerable incremento de la entrada de estos asuntos en los juzgados. Ya está ocurriendo. No obstante, la existencia, como todos saben ustedes, de la, es decir, la demora en la obligación de presentar concurso, sí que es cierto que estamos viendo un incremento significativo de concursos consecutivos, que es al final el procedimiento legalmente establecido, unido en principio de una manera prácticamente indisoluble. Ahora ya no estamos hablando de la misma circunstancia tras la entrada en vigor del texto refundido, y ahora lo analizaremos, ¿no? Pero digo, unido el concurso consecutivo al acuerdo extrajudicial de pagos, o mejor dicho, al intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Y ya digo que, digamos, todo este pack de intento de acuerdo extrajudicial, concurso consecutivo, para desembocar final en lo que, pues hombre, razonablemente todo el mundo desea, ¿no?, cuando se ve en una situación de estas circunstancias de insolvencia personal, que es beneficiarse con la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, alcanzar el llamado PEPI, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Bueno, pues todo este entramado, es evidente que ahora mismo, con las circunstancias que vivimos, pues entiendo yo que se va a hacer un uso mucho más abundante, quizás incluso generalizado. Es cierto, a mí me siguen comentando muchos abogados que hay personas todavía hoy en España, y me resulta sorprendente, que no se creen que exista a su disposición esta regulación. Incluso cuando se lo plantean, pues generalmente pues se adopta un tono de escepticismo, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, repito, además con la situación de gravísima parálisis económica que estamos viviendo, lo primero que tenemos que hacer es seguir haciendo pedagogía, ¿no? Por lo tanto, seguir informando de que hay una ley en España que hace posible que se exoneren gran parte de las deudas, y explicárselo a la gente, ¿no?, cuáles son los mecanismos. Y para eso estamos. Hombre, en primer lugar, lo que sí que hay que decir es que tanto bajo la vigencia de la ley concursal como su actualización, su armonización a través del texto refundido que está en vigor, como saben ustedes, desde el 1 de septiembre del presente año, bueno, hay que decir que en principio estamos hablando de supuestos excepcionales. Es decir, lo normal es pagar las deudas, y la expectativa normal que tienen los acreedores es que sus deudas sean satisfechas. Pero sí que es cierto que desde que allá por 2013 pues se introdujo esta posibilidad
en primer lugar, bueno, ya en la ley concursal, ¿no?, venía referenciada la posibilidad de concurso de persona individual, ¿no?, pero desde que existe esta posibilidad de exoneración, digamos que el panorama cambia de manera muy significativa. Yo voy a detenerme, en primer lugar haré, digamos, una exposición general, pero voy a detenerme en 2 o 3 aspectos que son los más polémicos, y por otra parte también, evidentemente, quizás los de mayor trascendencia en sede de concurso consecutivo, que son, en primer lugar, delimitar el ámbito de realización patrimonial de los bienes. Estamos en concursos, el concurso consecutivo es un concurso liquidativo y por lo tanto hay que determinar, hay que precisar si, como digamos, pudiéramos deducir de una interpretación literal, restrictiva de la ley, hay que realizar todo el patrimonio del concursado o si cabe algún tipo de excepción, ¿no? Y de manera muy particular, pues qué ocurre con respecto a la vivienda, en fin, el domicilio del concursado, que, en fin, en términos estrictamente legales, estaría también ligada a ese principio de realización general. Y luego, pues podremos hablar también, es la polémica que nos va a acompañar, me temo yo, durante meses, de la exoneración o no exoneración de los créditos de derecho público, ¿no? Y luego también la acotación de las categorías, las diferentes categorías crediticias concursales que afectan o que comprometen a ese crédito público. Por lo tanto, sobre todo por la discrepancia, gravísima discrepancia que se ha producido entre la regulación previa al texto refundido y la que actualmente tenemos en vigor. Pero tampoco quisiera detenerme, perdón, pasar por alto algunas circunstancias. Por ejemplo, aquí se ha puesto ya de manifiesto, ¿no?, que son muy polémicas, sobre la condición empresarial o no, quién, digamos, bajo el manto, bajo el supuesto habilitante de empresario puede instar un concurso consecutivo con estas características en un juzgado mercantil, o quien, por más que quizás haya tenido una actividad comercial o mercantil, tiene que irse al juzgado de primera instancia. Como saben ustedes, en la ley concursal, bajo las previsiones introducidas por la Ley 14/2003, posteriormente Real Decreto Ley 1/2015 y finalmente Ley 25/2015, pues diseñó un sistema de exoneración del pasivo insatisfecho, y ahora les digo por qué lo digo así, estrictamente, en el que digamos que había diversas fases. Yo quiero pensar que en la voluntad del legislador, que más que es así, el concurso consecutivo y su preliminar, estrictamente necesario antes, que es el intento de acuerdo extrajudicial de pagos, se vino a concebir como un primer estadio, digamos, 2 fases diferentes: primero el intento del acuerdo extrajudicial de pagos, luego el concurso consecutivo, para al final desembocar en esa exoneración. Hubiera podido perfectamente el legislador optar directamente por la exoneración bajo otros presupuestos. Por ejemplo, quizás que no hubiera sido necesario arbitrar un concurso consecutivo tal y como se ha hecho. Quizás no hubiera sido necesario ir a esta exigencia previa de intento de acuerdo extrajudicial de pagos, sino que, digamos, si de alguna manera pudiera evidenciarse la situación de insolvencia, desembocar en una suerte de concurso rápido, digamos, sin tantos agravantes procesales, y conseguir al final esa exoneración. Pero bueno, esto se hizo así, de una manera, a mi parecer, un tanto artificial, demasiado gravosa, porque creo que el legislador no tenía muy bien interiorizado este criterio, ¿no?, de la segunda oportunidad de permitir pues un fresh start, que se ha venido a denominar, apelando a una expresión de derecho comparado, de tal suerte que, para evitar seguramente pues una situación que estaba prevista, por cierto, de una ola, una auténtica ola, una avalancha de solicitudes de exoneración de pasivos insatisfechos, pues se articuló este procedimiento, que no deja de ser una especie de embudo, digamos, para canalizar y, por qué no decirlo, también para frustrar muchas de las expectativas de los deudores de ver parcialmente satisfecha parcialmente, digamos, exonerada esa deuda insatisfecha. Y esto plantea ya desde el principio problemas muy serios, por ejemplo, en términos de competencia. Como saben ustedes, digamos, el juez natural, en principio,
tendría que ser el juez mercantil, no por la circunstancia cualitativa profesional del concursado, porque esto puede ser personas que son empresarios o personas que no lo son. Evidentemente, en principio cabe suponer que el juez mercantil ha de tener conocimiento de todos aquellos actos, todas aquellas controversias de naturaleza mercantil, de naturaleza profesional, ¿no? De los sujetos acreedores o deudores. Pero sí que es cierto que de una manera natural es evidente que el juez mercantil era el que tenía atribuida de manera total, omnicomprensiva, la competencia sobre concurso de acreedores. Y por lo tanto, bueno, pues cabría decir que de una manera también natural el juez ad hoc hubiera de haber sido el juez mercantil. Precisamente porque se suponía que iba a haber una avalancha de peticiones de estos de concursos consecutivos desembocando finalmente en el BEPI, digamos, se fractura la competencia y se establece que en todos aquellos concursos consecutivos de personas individuales, personas físicas no empresarios, habrá de acudirse previo intento del acuerdo extrajudicial de pagos, porque esto es una nota, digamos, común a todos ellos, habría de acudirse al juzgado de primera instancia y reservar la competencia del juez mercantil a aquellos concursos consecutivos de persona física, persona individual, empresario. Lógicamente, todas las personas jurídicas que desembocan en concurso, que ahora puede ser consecutivo también, a diferencia del escenario que se prefiguraba en la ley concursal anterior al texto refundido, en esos casos es evidente que la competencia será del juez mercantil. Bueno, esto ha producido en la práctica pues, una serie de problemas graves. No es el problema menor, digamos, la falta de capacitación natural del juez de primera instancia. No digo con esto nada que no se sepa. Por supuesto que los compañeros en este tema, como en cualquier otro, previas horas de estudio, todo el mundo puede ponerse al día de cualesquiera cuestiones jurídicas. Nosotros somos jueces, en principio, potencialmente para conocer de cualquier procedimiento y en teoría podemos estar en cualquier orden jurisdiccional. Pero es evidente que con la carga de trabajo que tienen los juzgados de primera instancia y con lo lejana que supone para los compañeros pues, del abordaje de esta materia, de la que ya hace tiempo que no conocen, desde que se crearon los juzgados mercantiles, pues hombre, se plantean problemas importantes de funcionalidad, de eficiencia, porque esto ha obligado a los jueces de primera instancia a, digamos, pues, profundizar en cuestiones que no son de, digamos, de fácil acceso, cuestiones de naturaleza concursal, para las que los jueces mercantiles pues, estamos especialmente preparados, pero no porque tengamos mayor capacitación, sino porque es lo que vemos todos los días. De tal manera que el concepto inicial, como aquí se ha dicho al finalizar la anterior ponencia, el concepto incluso de profesional, de empresario, pues tampoco está muy clara en la ley, ¿no? Y sobre esto también ha habido diferentes interpretaciones. Si les hablo en nombre de los jueces de Cataluña, los jueces mercantiles, bueno, como saben ustedes, en Cataluña tenemos un criterio un tanto laxo a la hora de considerar empresario y, por lo tanto, digamos, de abocar la competencia del juzgado mercantil, por razones, desde luego, no de protagonismo, sino de eficiencia y razones también, digamos, para descargar de trabajo a los juzgados de primera instancia y que todo el mundo al final termine ganando, que esos concursos se terminen tramitando de una manera más rápida y más eficiente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es verdad que en puridad, de manera estricta, con arreglo al criterio de atribución de la ley, nosotros no tendríamos que ser competentes en los concursos de personas que no son empresarios, por lo tanto, en principio cabría suponer que la delimitación está clara, no empresarios al juzgado de primera instancia, empresarios al juzgado mercantil, pero sí que es cierto que, como sabrán muchos de los oyentes, se planteó ya inicialmente pues, una primera polémica, ¿no? Vamos a ver, ¿cuándo hay que tener en consideración la condición, en términos cualitativos, ¿no? en la que cualifica a esa persona a efectos de competencia del juzgado de primera instancia o juzgado mercantil? Dicho vulgo vulgaris. Debe tratarse de una persona que es empresario en el momento actual,
o cabe la posibilidad de que alguien que fue empresario en el pasado, que contrajo deudas precisamente por esa condición de empresario, aun cuando no sea empresario en el momento de declararse en concurso consecutivo, pueda tener conocimiento de ese procedimiento el juez mercantil. Bueno, nosotros en Cataluña hemos optado por esta segunda concepción, un tanto más amplia, ¿no? Pero no es una cuestión pacífica, no lo era antes del texto refundido, donde ciertamente hay muchos otros territorios en los que se atiende a la condición del concursado, del acreedor, en el momento de instar el concurso consecutivo. Por lo tanto, si esta persona, sus deudas, pues eran de naturaleza empresarial, por ejemplo, porque resulta que tiene la condición de garante personal, ¿no? De avalista, de deudas contraídas pues en un tiempo pretérito en el que era empresario, en muchos lugares de España, ese concurso irá al juzgado de primera instancia, porque actualmente esa persona que fue empresaria no lo es en la actualidad. Sin embargo, en Cataluña partimos de un presupuesto totalmente distinto. Si esa persona resulta que es avalista como consecuencia de deudas empresariales, por lo tanto, el elemento subjetivo, digamos aquí, no vincula de tal manera, de una manera tan estricta al concursado, sino que más bien atendemos a la naturaleza de las deudas. Si la deuda es de naturaleza empresarial, por más que esa persona en el momento actual, en el momento presente, no sea empresario, ese concurso debiera presentarse ante el juzgado mercantil y por lo tanto será el juez mercantil el juez del concurso, de una manera, digamos, que se solape una circunstancia sobre la otra. Claro, esto es importante porque en la ley se delimita muy claramente la competencia del órgano también al que, en primer lugar, digamos, habremos de dirigirnos, personas insolventes, para el intento del acuerdo extrajudicial de pagos. Como saben ustedes, tratándose de persona individual no empresaria, hay que acudir al notario. Tratándose de empresario, hay que acudir o bien al registrador mercantil o bien a las cámaras de comercio, ¿no? Es una circunstancia que hay que decir que en principio pues, nos resultó a todos una frivolité del legislador, pero que hay que decir que, pues que funciona razonablemente. Y además me atrevería a decir que en Cataluña de manera especial. Entonces, claro, en principio nosotros no tendríamos que aceptar el concurso consecutivo que nos viene como consecuencia de la presentación del expediente, del inicio del expediente en sede notarial. Y sin embargo, tenemos muchos concursos en que partimos de este presupuesto. Es decir, nos viene del notario, el notario ha nombrado mediador con arreglo al procedimiento legalmente establecido y eso aterriza en un juzgado mercantil. Y ya digo que estamos siendo bastante laxos en este tema. Es importante que lo sepan ustedes porque atendemos a esa naturaleza de la deuda. Deuda que o bien es estrictamente empresarial o está vinculada a actividades de naturaleza empresarial. Hombre, lo que ocurre es que en la medida en que nosotros somos bastante flexibles, y lo somos en este caso, y ya verán ustedes a lo largo de mi ponencia que también lo somos en otras circunstancias, tampoco podemos dar pábulo a que se produzcan abusos, ¿no? Es decir, en algunas circunstancias hay que también delimitar, incluso en el ámbito temporal, la condición de empresario, porque esto nos podría hacer llegar a extremos en los que a lo mejor tuviéramos que pronunciarnos en la competencia y a la atribución del carácter de mercantil a personas que hace 20 años que tuvieron un negocio. Evidentemente, si se trata de responsabilidades, es decir, de garantes de naturaleza personal, que tengan avales, que tengan la condición de fiadores de deudas que nacen de una actividad empresarial, sí. En otra circunstancia, no. Pero es que además deben coincidir el elemento subjetivo del empresario que ya no lo es y del deudor que lo sigue siendo. Me explico. Pues a mí se me han planteado en algunas ocasiones y también a otros compañeros si tendríamos que ser nosotros competentes en el concurso del señor que avaló la actividad empresarial de su hijo. Bueno,
aquí ya no. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Cabe suponer que la persona, el deudor, que ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, fue empresario en algún momento, y sus deudas tenían esta naturaleza empresarial en el momento en que era empresario, aunque actualmente ya no lo sea, aunque actualmente, por ejemplo, pues sea una persona que tenga una nómina, por tanto, esté dentro del ámbito de poder, digamos, de organización de un empleador. Por lo tanto, atengámonos a estas circunstancias, es decir, no cabe, yo no puedo tener en mi juzgado, en el juzgado mercantil de Tarragona, el concurso del padre o del hermano de un empresario. Pues esto sería ya una interpretación desde mi punto de vista ya demasiado expansiva y por lo tanto evidentemente nosotros lo que no podemos hacer es orillar la ley hasta esos extremos. Ese concurso tiene que ir a un juez de primera instancia. Bueno, aquí se ha hablado del acuerdo extrajudicial de pagos. A mí me interesa, supongo que lo habrá dicho el letrado que me ha precedido en la ponencia, a mí me interesa de manera especial digamos, establecer una comparación entre lo que era la regulación en la ley concursal y ahora en el texto refundido, porque tal y como viene ahora regulado en el texto refundido, desde mi punto de vista, con mejor criterio, ya no hay un nexo absolutamente inquebrantable, ¿no? Entre el intento de acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo, entre el intento de acuerdo extrajudicial de pagos de persona física, individual, empresario o no, y el concurso consecutivo. Nosotros antes, conceptualmente, antes de la entrada en vigor del texto refundido, concebíamos, ya lo he dicho ahora, ¿no? Concebíamos esos intentos de acuerdos extrajudiciales en personas que eran empresarios, pero eran personas individuales, o eventualmente, ya lo acabo de decir, por esa interpretación, digamos, muy amplia, pues a personas que lo habían sido y que tenían deudas de naturaleza empresarial. Pero es que ahora, como saben ustedes, el texto refundido regula los llamados institutos preconcursales en el libro segundo y, por lo tanto, de una manera que tiene una lógica organizativa, que tiene una lógica en la manera en que la ley organiza las diferentes instituciones, se regula en ese libro segundo el preconcurso con una triple finalidad muy relevante. O bien obtener un acuerdo de refinanciación, o bien una finalidad estrictamente defensiva, pero previendo un concurso al final, en principio convencional, y por lo tanto un periodo de tiempo que se utiliza dentro de la protección del escudo protector del preconcurso para conseguir una propuesta anticipada de convenio, o bien para intentar, y aquí voy ahora, un acuerdo extrajudicial de pagos. De manera que fíjense que ya, de alguna manera, el intento de acuerdo extrajudicial de pagos al que se vincula como potencial cliente, si me permiten la expresión, no solo a personas individuales, sino también a personas jurídicas, pero eso sí, todos ellos de naturaleza empresarial, como digo, se vincula de una manera un tanto más mercantil, de tal suerte que pueda haber un intento de acuerdo extrajudicial de pagos perfectamente de persona jurídica, y luego el fracaso de ese acuerdo extrajudicial de pagos sí que termina produciendo un concurso consecutivo. Pero podemos ver perfectamente, y veremos, concursos consecutivos de personas jurídicas, de sociedades. Y por otro lado, fíjense que también incluso se amplía la posibilidad al final de alcanzar el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Esto era un tema muy polémico, que causó mucha polémica en su momento, incluso al deudor con un pasivo superior a los 5 millones de euros. Quiero decir que se produce una ruptura clara entre ese nexo causal, que era, primero, intento de acuerdo extrajudicial de pagos, que yo no conozco ninguno que al final llegara a éxito, ¿no? Concurso consecutivo y BEPI. Oiga, mire, el deudor que tiene un pasivo superior a 5 millones de euros y que estaba excluido expresamente de intento de acuerdo extrajudicial de pagos, al final podrá llegar a conseguir el BEPI por otro camino. Ya no podrá intentar, no puede intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, pero sí que podrá terminar finalmente en un concurso consecutivo. Y luego ya en función de si paga los umbrales mínimos o los umbrales en un sentido más amplio, o pues queda reservada, digamos, esa satisfacción de sus acreedores
de una manera diferida, ¿no? Pues mediante un plan de pagos. En todos estos casos se habilita, se abre la puerta a que incluso un deudor con un pasivo de más de 5 millones de euros, que hombre, es una cifra muy significativa, incluso en esos casos puede alcanzar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Por lo tanto, ya no tenemos claro que sea una fase previa para llegar al final, sino que se trata el acuerdo o el intento del acuerdo extrajudicial de pagos de una circunstancia que ya va a ser común o potencialmente común a deudores mercantiles, deudores comerciantes, no cabe para consumidores, pero que efectivamente puedan primero presentar un preconcurso, eventualmente intentar alcanzar un mínimo de quórum con sus acreedores para que finalmente le aprueben un convenio, es decir, una propuesta anticipada de convenio. Puede haber venido de un intento de un acuerdo de refinanciación y, lógicamente, por supuesto, el intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Si se frustran cualesquiera de estas circunstancias, al final desembocaremos en un concurso consecutivo y, por lo tanto, ya el concurso consecutivo deja de ser también conceptualmente pues una circunstancia que vincula exclusivamente a esa persona individual en la que todos estamos pensando que puede ser empresario o puede perfectamente no ser. Bien, sobre esta circunstancia creo no me voy a extender. Hay algunas novedades que han venido bien por vía texto refundido, bien por la llamada legislación COVID, en aras también a dotar de una cierta flexibilización del procedimiento de manera muy significativa, muy significativa. Pues esto que saben ustedes, de que dos intentos aquí, estamos pensando todos seguramente más en el concurso de persona física no empresaria, ¿no? 2 intentos de nombramiento de mediador frustrados, dice expresamente la ley que tiene que ser considerado ya como intento de haber alcanzado el acuerdo extrajudicial de pago. Esto me parece muy relevante porque todos habíamos puesto de manifiesto prácticamente desde la entrada en vigor de la ley, hombre, que había, y sigue habiendo, una disfunción clara en la regulación, digamos, el estatuto jurídico del mediador concursal. Podríamos decir mediador barra administrador concursal, porque en la inmensa mayoría de los casos, aquella persona que empieza siendo mediador y que intenta montar y finalizar con éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, al final, habiéndose ya finalizado ese intento, frustrado ese intento y desembocado en un concurso consecutivo, hombre, ese mediador al final va a ser un administrador concursal. Pero es cierto, y todos lo sabemos, todos conocemos, que, hombre, la precaria expectativa económica, ¿no?, que tiene el mediador en todo este procedimiento, pues al final desembocaba en que en muchos casos los mediadores fueran inaceptando, fueran rechazando su nombramiento en concursos, en expedientes de acuerdo extrajudicial de pagos, y esto provocaba graves problemas porque se trata al final de un problema que es absolutamente ajeno al deudor. El deudor está haciendo bien, digamos, está utilizando el procedimiento legalmente establecido, ¿no? Se va al notario, se va, tratándose de deudor comerciante, se va al registrador mercantil, se va a la Cámara de Comercio y, si me permiten la expresión, no es su problema si resulta que no hay mediadores o no hay mediadores que no quieran aceptar ese expediente. Esto es otro problema. Digamos que es hijo de una deficiente o inexistente previsión financiera, ¿no?, para dotar, como suele ser por otra parte bastante común, para dotar presupuestariamente a la ley de segunda oportunidad y a la regulación ya específica de la ley concursal y del texto refundido. Bueno, pues ahora, efectivamente, 2 intentos de nombramiento de mediador frustrados, a todos los efectos se considera que se ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos. También derivada de la deficiente redacción del 178 bis de la ley concursal, pues se planteaba todas aquellas cuestiones de la buena fe, evidentemente debemos presuponer aquí no hay una derogación
del principio general de que la buena fe se presume y de que todos los actos de naturaleza negocial, de naturaleza patrimonial, deben estar presididos por un principio de buena fe, ¿no? Naturalmente, tiene que presumirse, la ley no cambia en ese sentido, la buena fe del deudor. Pero es verdad que en la ley concursal se ligaba esa existencia de buena fe en el intento del acuerdo extrajudicial de pagos para luego limitar o no, primero, exigir una mayor satisfacción de los créditos y luego limitar, digamos, los efectos del concurso consecutivo, sobre todo en lo que es la finalidad fundamental, que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Ahora yo creo que las cosas cambian. Hay alguna modificación en el texto refundido, por ejemplo, en el ámbito de la eventual culpabilidad del concurso, alguna modificación. Ahora quizás me refiero a ella de pasada, pero sí que es cierto que como ya no es necesario intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, y yo es una de las pocas cosas con las que me gustaría que se quedaran ustedes, ya no es necesario, no es necesario. Otra cosa es que pueda ser recomendado o recomendable, pero no es estrictamente necesario. Pues hombre, también los presupuestos de partida de la buena fe, no digo yo que decaigan, pero también hay que verlo, digamos, con un cierto sentido, con una cierta altura de miras. ¿Por qué digo que no es necesario el acuerdo extrajudicial? Porque ahora, de una manera clara, ya el texto refundido lo dice claramente allí donde la ley concursal pues, lo decía con un mar de dudas y esto también generó un montón de polémica en la doctrina, ¿no? Sobre si en todo caso había que intentar el acuerdo aunque luego se superaran los umbrales mínimos de deuda o para el que pagaba más ya no era necesario el acuerdo extrajudicial. ¿Qué pasaba digamos, el limbo jurídico en el que se encontraba ese deudor por el hecho de tener un pasivo superior a 5 millones, al que ya la ley negaba automáticamente, cerraba la puerta al acuerdo extrajudicial de pagos? ¿Qué pasaba con ese deudor? ¿No? Si al final podía irse al concurso consecutivo o no. Bueno, hoy tenemos que tener claro que, mire usted, si yo voy a pagar el umbral, voy a satisfacer el umbral mínimo, tendré que ir al acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Cuál es el umbral mínimo? Pues va de suyo que los créditos contra la masa y la totalidad del privilegio. En esta circunstancia yo tengo que irme al acuerdo extrajudicial de pagos. Tengo que intentarlo. Y sobre pues, los intentos y qué tiene que considerarse como buena fe y qué no debe ser considerado como tal, bueno, hay tanta literatura, se han escrito tantos ríos de tinta sobre el particular, y recordarán ustedes pues, todas aquellas circunstancias, ¿no? Muy al principio de la ley, ¿no? Las que se presentaban ante los acreedores generalmente de naturaleza financiera, pues, y propuestas de acuerdo de extrajudicial de pagos pues, con un 99% de quita, con unas esperas más allá de lo razonable. Bueno, yo creo que esto está ya bastante perfilado, sobre todo desde el punto de vista jurisprudencial, y poco podríamos decir sobre esto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo está ligado automáticamente el intento de ese acuerdo con la satisfacción de unos umbrales mínimos. Repito, crédito contra la masa y la totalidad del crédito privilegiado. Ahora bien, también de una manera clara, si el deudor satisface la totalidad del crédito contra la masa, la totalidad del crédito privilegiado y el 25% del crédito ordinario, claramente este deudor no necesita ir al acuerdo extrajudicial de pagos. Esto es así, es decir, sobre esto ya, esto tenemos que tenerlo claro porque, repito, que el texto refundido lo deja también muy claro. En el otro escenario, porque esto sería, digamos, para acceder al beneficio directo de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Cuánto tiene que pedirse esto? Bueno, sobre este particular había también algunas disfunciones y es cierto que ahora creo que el texto refundido aclara de una manera que a mí no me gusta, pero por lo menos lo que no puedo discutir es que lo aclara. ¿Qué ocurre? Esto lo vamos a ver seguramente mucho con intentos de acuerdo extrajudicial de pagos que desembocan en un concurso consecutivo bajo la premisa, que ya digo que creo que será muy generalizada, de insuficiencia de masa. Porque claro, ya lo hemos dicho, ¿no? Es decir, se liga la suerte del concursado, concurso consecutivo, que previamente ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, al hecho de que pueda satisfacer el crédito contra la masa y la totalidad del privilegio. Pero podemos encontrarnos un escenario
de insuficiencia de masa. ¿Qué ocurre en estos casos, ¿no? Luego, ¿cómo se puede articular todo esto con respecto a la satisfacción del BEPI? ¿Cuándo tiene que pedirse el BEPI? Miren, nosotros veníamos conociendo en los últimos meses, diría yo, quizás último año antes de la entrada en vigor del texto refundido, casos bastante graves, situaciones muy lacerantes de personas que no pedían el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Ustedes dirán, bueno, pero esto no puede ser. Se lo explico. Habían hecho todo lo que la ley les exigía. Acuerdo extrajudicial, intento de acuerdo extrajudicial de pagos, con todas las previsiones que se establecen en la ley, concurso consecutivo, con todas, sin estar incursos en ninguna de las prohibiciones, concurso eventualmente culpable, etcétera. Se tramita todo el concurso y nos encontramos con que se daba traslado para archivo y para que cualquiera eventualmente pudiera oponerse, generalmente un acreedor, pudiera oponerse al archivo, nadie decía nada, se archivaba el concurso y aparecía después una solicitud de beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Estas circunstancias que ocurrieron en algunos juzgados determinaron, yo pienso que en la mayoría de los casos, al menos inicialmente, que el juez del concurso, que en este caso, si yo les hablo por lo que conozco, juzgados mercantiles, ¿no? Pero que pudiera ser perfectamente juzgados de primera instancia, dijera, mire, yo no puedo pronunciarme ahora sobre la exoneración porque es que el concurso está archivado. Es que usted no lo ha hecho cuando tenía que hacerlo, que es de una manera un tanto, poco ortodoxa en el ámbito procesal, cuando se le da traslado para que luego usted alegue cualquier circunstancia, lo que su derecho proceda, como suele decirse, respecto del archivo del concurso o ponerse eventualmente a ese archivo. Y nada se ha dicho. El concurso está archivado y por lo tanto no cabe un pronunciamiento sobre la exoneración de aquellas deudas que no se han satisfecho. Estos casos terminaron, muchos de ellos, en la audiencia provincial y pues yo conozco alguna resolución de audiencias provinciales en los que, desde mi punto de vista, con exquisita técnica jurídica, se ratificó la decisión del juez en primera instancia, digamos, ¿no? Evidentemente no se podía solicitar el beneficio. Para evitar esto, es cierto que algunos compañeros pues, flexibilizaron el rigor, que no llegaban a archivar o que incluso habiéndose archivado el concurso se declaraba una suerte de reactivación concursal, pero no por un activo sobrevenido, ¿no? Sino simplemente para intentar orillar pues, la grave omisión en el sentido de no pedir el BEPI a tiempo. Pero lo cierto es que ahora, con el texto refundido, la cosa está solucionada y, digamos, ligada a todas estas circunstancias en las que nos podemos encontrar ya al inicio de una insuficiencia de masa. Hombre, son situaciones en las que, claro, ya ni siquiera el exiguo patrimonio que existe en el concurso, podemos estar pensando pues, en gente que está asalariada y con graves dificultades, porque si no, no estarían en esa situación. Generalmente, pues, podemos encontrarnos evidentemente con claros supuestos de insuficiencia de masa que, por lo tanto, imposibiliten satisfacer el crédito contra la masa. Bueno, en estos casos, lo que dice la ley, ya digo que con una terminología que yo me atrevería a calificar incluso de aberrante, pero que es voluntarista, por lo menos se entiende. Lo que te dice la ley ahora es que tienes que declarar el concurso, archivar el concurso y, no obstante el archivo, nombrar un administrador concursal que será el mismo mediador. O bien, si no hay mediador porque se han intentado, ha habido esos dos intentos sin que nadie haya aceptado por cualquier otra circunstancia, porque, hombre, una circunstancia un tanto excepcional, se cambie el mediador porque, en fin, no haya sido diligente en la gestión, etcétera, y el juez motivadamente decide nombrar un administrador concursal. Bien, lo cierto es que la ley dice que hay que nombrar un administrador concursal al objeto de que proceda a la liquidación, con solo esa finalidad. Y en esa circunstancia, una vez se entiende que está liquidado todo, es cuando se puede solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es una circunstancia un tanto, ya digo, atípica, porque nos encontramos, hombre, jurídicamente con algo que está archivado. Por lo tanto, hombre, si está archivado,
cabe pensar que no procede ningún tipo de actuación procesal posterior. Y sin embargo, no obstante el archivo, pues tenemos a un administrador concursal que está en funciones, dice la ley, al solo objeto de liquidar, pero va de suyo, es tautológico, que si está liquidando es porque ha presentado un plan de liquidación, lo cual me permite ligar esta circunstancia un tanto atípica o poco ortodoxa con algunas dudas que plantean ustedes, administradores concursales o en funciones previas de mediador, sobre la presentación o no del plan de liquidación. No hace tanto que me he encontrado con un escrito en un concurso del que yo soy competente, pues de un mediador ya en funciones de administrador concursal que me dice, hombre, como estamos en un caso de insuficiencia de masa, de manera palmaria, y así ocurre en ese caso, no hay bienes suficientes para atender los créditos preconcursales siquiera, cuanto más los créditos concursales, pues no tengo que presentar, entiendo que no tengo que presentar plan de liquidación. Bueno, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El administrador concursal tiene que presentar un plan desde luego tiene que presentar un inventario. Eso, por supuesto. Que hay un solo bien, pues incluye el bien. Que no hay ningún bien, que podemos estar en una circunstancia de insuficiencia total, podemos encontrarnos en una situación de insuficiencia total de activos, pero usted tiene que hacer un inventario de la masa pasiva. En el inventario tenemos la masa activa y la masa pasiva. Hay que hacer un inventario de todos los, incluir ahí todos los créditos. Esto es absolutamente necesario porque el juez del concurso y también los propios acreedores tienen que conocer la situación, la circunstancia de deudas, la parte pasiva del concurso y eventualmente pueden oponerse a determinadas clasificaciones de crédito. Fíjense ustedes que luego puede haber un activo sobrevenido, hay mil y una circunstancias que pueden resultar, digamos, desubicadas si el administrador concursal no ha presentado un inventario. Incluso, repito, en los casos en los que el activo sea cero. El plan de liquidación, hombre, si no hay absolutamente nada que liquidar, pues el plan de liquidación se limitará a decir no hay activos, pero basta con que haya un solo activo para que haya que liquidar. Y esto es muy importante porque estamos viendo de una manera muy reiterada que cuando hay activos de poca importancia, se viene a decir, bueno, mire usted, es que hay un coche pues que tiene 20 años o una furgoneta y hay que liquidar, aunque tengan un valor absolutamente misérrimo, ¿no? Y que por lo tanto la recuperación de algún valor para el concurso sea prácticamente nula. Incluso en esos supuestos hay que liquidar hasta todos los extremos, porque es que si no se practica, si no se agotan las posibilidades de liquidación, no puedo, al final yo no puedo pedir el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Con una salvedad. Y aquí entramos ya en materia, digamos, de arenas movedizas, ¿no? Si me permiten la expresión. Con la salvedad, porque lo decimos algunos y otros compañeros no lo dicen, por lo tanto yo esto tengo que, digamos, decirlo siempre con esta previsión, con la salvedad de la vivienda del concursado. Repito, algunos lo hacemos así, en otros juzgados no se hace así. En la ley, de lo que dice la ley, estrictamente no cabe deducir que pueda hacerse así. Por lo tanto, esto que estoy diciendo, pónganle ustedes todas las comillas que quieran o con todos los, digamos, con todos los rotuladores amarillos o de color destacado que deseen. En algunas, yo diría que en la mayor parte de los juzgados de Cataluña, pero ni siquiera en todos, venimos operando así, el criterio general de no liquidar la vivienda en dos circunstancias o digamos o con dos presupuestos de partida que son ineludibles además. Estamos pensando en un crédito hipotecario, una entidad financiera que ha dado un préstamo y se ha constituido pues, una hipoteca sobre la vivienda, supuesto, en fin, de libro. Es necesario que el valor de realización sea inferior al crédito que está vivo, el crédito de la entidad financiera, porque es lo único que permite
digamos, eludir la realización de ese bien. ¿Qué argumento se puede utilizar? Pues vamos a ver. Si yo tengo un bien que está grabado con una hipoteca y por lo tanto está sujeto a una realización. ¿Para qué? Para pagar a un privilegio. Y dice la ley, si hay un exceso, si hay un sobrante en la realización, yo pagaré, satisfaré la totalidad del privilegio y el resto, digamos, se degrada a ordinario. Bueno, el resto satisfará hasta donde llegue el resto de los créditos, ordinarios, subordinados, etc. Hombre, si el valor de realización del inmueble ya ni siquiera llega a la deuda que hay que liquidar, la deuda que hay que satisfacer del acreedor privilegiado, pues realmente en términos de interés del concurso, en términos de satisfacción de intereses colectivos de otros acreedores, no hemos hecho nada, es totalmente ineficiente. Segundo presupuesto, tiene que usted estar al día en el pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Si el banco no es acreedor en ese sentido, pues hombre, parece que no tiene sentido práctico alguno realizar dentro del concurso cuando en puridad el acreedor privilegiado no tiene la condición de acreedor porque sus cuotas hipotecarias están al día. Si unimos esta circunstancia con la anteriormente descrita de que el valor de realización es inferior a la carga, perdón, a la deuda, esto, digamos, nos habilita a no liquidar. ¿Es opinión pacífica? Ya he dicho que no. Es una práctica que a algunos compañeros y a reconocidos juristas les produce perplejidad, sin duda. ¿Es una práctica que tiene efectos a veces perniciosos? No cabe la menor duda. Por ejemplo, la deuda sigue viva. Es decir, nosotros no hemos liquidado la vivienda. Este señor está pagando su cuota hipotecaria. Pero puede ocurrir que el día de mañana, más pronto que tarde, deje de pagar la cuota. O puede ocurrir que este señor tenga un accidente de tráfico, ¿no? Y esa deuda sea heredada por su familia. Y es una deuda que está, digamos, sobre la cual hay una afección de naturaleza real. Si yo ya he hecho un BEPI, si el juez ya se ha pronunciado y ha otorgado un beneficio de exoneración de pasivos satisfechos, ya no se vuelve a conceder otro. Por lo tanto, ahí ya no habrá ninguna posibilidad de exonerarse y habrá que realizar esa vivienda. Y por otro lado, hombre, no se nos oculta que en términos estrictamente económicos alguien está pagando digamos, está atribuyendo un precio a un activo, digamos, por encima de lo que realmente vale. Quiero decir que en muchos casos será mucho mejor para los intereses del deudor que esa vivienda se realice. Ahora bien, al final, el deudor elige su estrategia. Elige, y no podemos sobre esto, digamos, hacer abstracción y pensar de una manera voluntarista que no va a ocurrir porque ocurre, elige también a quién pagar. Si tiene su deuda al día con el acreedor privilegiado y tiene otros acreedores, bueno, pues es sobre esto, sobre los que tiene que pesar, sobre los que tiene que pilotar eventualmente esa ejecución. Bueno, y luego tenemos, pero ya digo que es una circunstancia que es criticable, ¿eh? No es pacífica, ni mucho menos en la doctrina, ni en la operativa de los juzgados mercantiles. Y luego tenemos, para finalizar, pues la polémica de la exoneración del crédito público. Bueno, como saben ustedes, la situación que había previamente al texto refundido era una, y en el texto refundido nos encontramos con otra. Sobre el crédito público, aquí se ha dicho antes, me parece, ¿no? Bueno, la ley imposibilita de manera expresa que pueda irse a un acuerdo extrajudicial de pagos respecto de los acreedores de derecho público. Bueno, podemos considerarlo un privilegio más o menos encubierto de los muchos con los que la ley adorna la condición del acreedor, la condición cualificada de acreedor de derecho público, créditos de naturaleza pública. Pero presupuesto esto, lo cierto es que en la ley concursal, previa a la entrada en vigor del texto refundido, la operativa era la misma, es decir, bueno, se puede pagar un umbral mínimo que es todos los créditos contra la masa y la totalidad del privilegio, jugaba
esta circunstancia, aunque no era pacífico sobre si el deudor que satisfacía la totalidad de los créditos contra la masa, la totalidad del privilegio y el 25% de los ordinarios necesitaba previamente o no ir a un acuerdo extrajudicial de pagos. Pues algunos compañeros entendían que en la medida en que pagaba ese 25% de ordinario, por lo tanto, satisfacía cuantitativamente una mayor cantidad de créditos, pues quedaba exonerado de ese intento de acuerdo previo, y había otros que decían, mire usted, en la medida en que se pide que sea buena fe y entendemos nosotros que el intento de acuerdo extrajudicial de pagos opera como una circunstancia, digamos, habilitante, pues también en estos casos debe exigirse. Pero luego se planteaba la polémica en el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de manera diferida cuando existe un plan de pagos y por lo tanto tenemos que estar así en el plazo máximo de 5 años se pueden satisfacer los créditos que allí se incluyen. Pues estaba la polémica de si el crédito público tenía que incluirse por la totalidad, lo cual implicaba que también en ese plan de pagos había de satisfacerse aquellos créditos públicos que no tuvieran la condición de privilegiados, por lo tanto, ordinarios y subordinados. Y esto es muy importante porque el crédito público, un crédito público normal, estándar, pues puede atravesar digamos, toda la clasificación crediticia del concurso, ¿no? Puede ser crédito contra la masa porque se devenga estando vivo el concurso, privilegio especial, privilegio general, lo que ocurre con los subordinados, pero todos los, es decir, las recargas, multas, etcétera, los recargos, multas, etcétera. Por lo tanto, es normal que un crédito público, una deuda tributaria, por los diferentes conceptos por los que se va engrosando, al final tenga también diferentes clasificaciones crediticias en términos concursales. Bueno, pues lo que se ponía en controversia es si en ese crédito, en ese plan de pagos, había de incluirse el crédito público en su totalidad y por lo tanto tenía que satisfacerse no solo el privilegiado, sino también el crédito público ordinario e incluso el crédito público subordinado, ¿no? En el decalaje de los 5 años siguientes, digamos, el periodo de duración del plan de pagos. Bueno, sobre esto se pronuncia el Tribunal Supremo, su famosa sentencia de 2 de julio de 2019, y dice, mire, si hacemos esto, bueno, da una serie de razones jurídicas, ¿no? Yo me quedo con una, digamos, de ámbito, digamos, estrictamente posibilista. Si hacemos esto, en la práctica estamos imposibilitando los efectos exoneratorios y la operatividad de la ley de segunda oportunidad. Y yo estoy sustancialmente de acuerdo con esto. Pero sí que es cierto que esa sentencia fue objeto de crítica. Es decir, esto no lo podemos ocultar. Y con argumentos jurídicos también importantes. Pero es una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, el texto refundido pues, se despacha de una manera muy sorpresiva, porque esto no estaba previsto en los trabajos preparatorios, incluso en el texto que se presenta a algunos organismos, ¿no? Al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, para emitir el correspondiente informe. Pero es verdad que aparece al final pues una previsión legal diciendo que en ningún caso podrá ser objeto de exoneración el crédito público. Bien, y sobre esto tenemos encima de la mesa dos argumentos. El argumento que entiende que es ley, es un texto refundido. La finalidad del texto refundido, todos la conocemos, es regularizar, aclarar, armonizar. Hay quien entiende que esta nueva previsión, desde mi punto de vista, bueno, ya estoy adelantando, ¿no?, mi opinión, pues simplemente es una armonización, es una aclaración, porque no era pacífico, digamos, la interpretación de la previsión de la ley concursal sobre si tenía que exonerarse todo o no, si era exonerable o no, y por lo tanto puede interpretarse en este sentido a favor del crédito público. Y desde esa también circunstancia se entiende que no habría un ultravirus, un ultravirus, es decir, que el texto refundido no opera, digamos, una suerte de pronunciamiento o de positivización más allá de las previsiones, digamos, limitadas a regularizar, armonizar, aclarar. Otros compañeros piensan que hay un ultravirus claro, que el texto refundido se pronuncia allí donde donde la ley concursal nada decía y que esto no puede hacerse. Y que corresponde además, por la suerte de una especie de control difuso
del ultravirus corresponde a los jueces ordinarios, por lo tanto no necesariamente al Tribunal Constitucional, corresponde el análisis de esos ultravirus. Ya saben ustedes que en estos casos, si partimos de esta consideración, en todo aquello que se extralimita el refundidor, pues eso no tiene la condición de ley, sino que se desnaturaliza, se degrada a reglamento y por lo tanto podemos dejar de aplicar esa previsión. Y esto es lo que está empezando a tomar cuerpo, esta posición. Yo no me atrevería a calificarla de mayoritaria, porque la verdad es que no he hecho un recuento. Hay compañeros que me consta que no opinan de esta manera, ¿no? Pero hay otros muchos, en Cataluña yo diría que la mayoría, que entienden que estamos ante un ultravirus y por lo tanto eso no puede ser aplicado. Y en términos ya de inclusión, me refiero a la exoneración en el supuesto, digamos, estándar de abono de los umbrales mínimos del pasivo, previo intento de acuerdo extrajudicial de pagos, etc. Y en los supuestos en los que se demora o se difiere el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a través de un plan de pagos de 5 años, en estos casos entienden estos compañeros que hemos de aplicar en toda su extensión y con toda su motivación la ya citada sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019. Precisamente porque no resulta aplicable el texto refundido y por lo tanto es operativa una interpretación jurisprudencial que no es fuente del derecho, pero que sí que complementa las fuentes del derecho, como dice nuestro Código Civil. Bueno, yo debo decir que he escuchado con mucha atención y he leído con todo el entendimiento del que soy capaz ambos argumentos. Tengo que decir que ninguno me satisface. Otra cosa es que me guste más una solución o que otra. A lo mejor lo razonable quizás hubiera sido plantear esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, yo sí creo que el juez ordinario tiene la capacidad de valorar si estamos en presencia de un ultravirus o no y por lo tanto dejar de aplicar aquellas supuestas extralimitaciones legales. Huelga decir que en términos, digamos, de política legislativa, a mí me resulta incomprensible esta previsión en el texto refundido. Hombre, puedo entender las razones por las que se ha añadido, ¿no? Pero tampoco las comparto. Y tampoco creo que soy demasiado original si me remito, a lo mejor aquí peco de voluntarista, ¿no? A la, entiendo que inminente o muy próxima actualización, es decir, incorporación al ordenamiento jurídico español de las previsiones de la Directiva de Insolvencias. Y con arreglo a esto, quizás a lo mejor podamos ver la luz, aunque también es cierto que en lo que se refiere a exonerar deudas de derecho público, la propia directiva lo deja también al criterio, se entiende que debe de tratarse de exoneración de aquellas deudas que están, digamos, imposibilitando la continuidad empresarial, ¿no? del deudor. Y por lo tanto, también en ese terreno creo que no está del todo claro, en términos estrictos, apelar a que en la directiva de insolvencias europea pues haya una suerte, digamos, de exoneración general del crédito público. Creo que hay una serie de matices. Pienso que ambas posiciones pueden sustentarse con razonamientos jurídicos, con motivaciones jurídicas de nivel, y yo espero que el legislador, por vía, repito, de incorporación de la directiva o por cualquier otra, ponga luz y claridad allí donde ahora mismo hay bastante incertidumbre. Bien, finalizo mi intervención y ya, pues por supuesto, encantado de atender, si puedo, en la medida que me sea posible, a las preguntas, a las dudas que se planteen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Suárez, por su brillante exposición. Nos encantaría poder hacer todas las preguntas que ha suscitado su ponencia, pero por motivos de tiempo vamos a hacer la siguiente. Dice, ¿qué ocurre si cuando ya se está en la fase de solicitud del BEPI fallece un ascendente y el concursado es uno de los herederos? ¿Se debe ampliar el activo junto con esas expectativas de derecho? Bueno, con las previsiones legales yo creo que esto es más derecho civil que concursal, ¿no? Con la previsión de la aceptación del beneficio de inventario, etcétera, pero en la medida en que hay un activo sobrevenido, claro, entiendo que debe ser incluido, por supuesto. Debe ser incluido como potencial bien a realizar. Y ya he dicho antes que parece claro, está expresamente establecido en la ley, ¿no? Que hay que liquidar hasta las últimas consecuencias, con la salvedad
he señalado respecto de la vivienda. Perfecto, gracias. Vamos a hacer la última. Dice, como consecuencia del COVID y su legislación, ¿tiene carácter preferente la tramitación del concurso de personas naturales no empresarias? No empresarias. Yo diría que sí. En el ámbito, claro, yo como estoy en el ámbito mercantil, doy por hecho que la persona es empresaria. La verdad es que no se lo sabría decir si en los juzgados de primera instancia hablo de memoria. No lo sé si tiene preferencia o no el concurso. En nuestro ámbito, desde luego, partimos de unas previsiones que no se están cumpliendo, por cierto, de ola concursal y lógicamente daríamos preferencia, ya lo estamos haciendo de hecho, ¿no? Pero también en la misma medida en que no hay demasiado concurso de persona jurídica. En el ámbito estrictamente civil de juzgado de primera instancia no se lo sabría decir, francamente. No sé si hay una previsión legal al respecto. Perfecto. Pues con esto damos por concluida su ponencia. Le agradecemos mucho su presencia aquí y quedamos a su disposición para lo que necesite. Pues muchas gracias, un placer. Buenos días. Gracias.